Buenos días, mi nombre es Josep Corominas, era profesor hasta unos cuantos meses, casi un año y medio así, de física y química. Vengo desde Sitges, que está a unos 40 kilómetros de Barcelona, y la presentación es que he puesto de título Escritura Química Eléctrica, que podríamos utilizar para un nivel muy simple, porque se trata solamente de unas electrólisis, para cursos elementales de iniciación, para que vean, por ejemplo, cómo podemos provocar un cambio químico con la corriente eléctrica, o para cursos más avanzados, por ejemplo, de bachillerato, para que sepan interpretar por qué se obtienen unas sustancias determinadas y no otras en la electrólisis. Entonces, vamos a usar un material simple, una bandeja de aluminio de estas reciclables con papel, que puede hacer de ánodo o de cátodo según el tipo de electrólisis que hagamos, y luego podemos utilizar, por ejemplo, soluciones de cloruro de sodio y fenolftaleína, o bien una solución de yoduro potásico, o bien otras soluciones con indicadores, porque los indicadores nos cambiarán de color. Por ejemplo, si queremos escribir de manera que nos salgan letras en color rojo, en la bandeja de aluminio colocamos un papel blanco, luego añadimos la solución, por ejemplo, cloruro de sodio con una pequeña cantidad de fenolftaleína, utilizamos la bandeja de aluminio como ánodo y escribimos con un electrodo libre, que es el cátodo. Si, por ejemplo, en lugar de utilizar la solución de cloruro de sodio y fenolftaleína, cambiamos de indicador con, por ejemplo, azul de bromotimol, nos dará entonces una escritura de un color ligeramente azulado. Y, por ejemplo, lo que podemos probar también es, en lugar de soluciones de sales, cloruro de sodio, etcétera, utilizar simplemente una solución del zumo, un extracto de esta col roja, que es la col lombarda. Entonces no hará falta ningún indicador, porque las propias antocianinas que lleva la col ya cambiarán de color. También podríamos escribir, por ejemplo, con un color que nos salga prácticamente negro, si ahora utilizamos una solución de yoduro de potasio, pero entonces cambiamos y la bandeja de aluminio sería el cátodo y el ánodo sería un electrodo libre, ya que entonces lo que haríamos sería pasar de los iones yoduro al yodo. Bien, bueno, entonces voy a hacer algunas pruebas para que se pueda ver. En realidad, las reacciones químicas son muy interesantes de discutir, porque cuando utilizamos la bandeja como ánodo, nosotros, por ejemplo, obtendríamos en los dos electrodos cloro y gas hidrógeno. Pero en el electrodo del gas hidrógeno, además, se produce un medio básico. Entonces, podemos probar, por ejemplo, en la cámara ahora enfoca una solución de zumo de col lombarda, y voy a utilizar el cátodo, y creo que debería verse más o menos de un color verde. No sé si se ve muy bien. Se puede llegar a escribir con paciencia, lentamente, ¿no?, en contacto, y podríamos llegar a escribir unas cuantas letras aquí, por ejemplo. Bien, si ahora cambiamos y en lugar de utilizar el zumo de col utilizamos una solución de yoduro de potasio con almidón, entonces debemos cambiar los electrodos. Ahora la bandeja de aluminio actuará de cátodo. Voy a cambiarlo. Y ahora el ánodo sería el electrodo libre. Entonces, como tengo el yoduro de potasio aquí, pues yo puedo escribir ...2016 y muchas gracias, y ya está. Sí, buenos días. Soy Florenci Pla, de la Universidad de Andorra, y voy a presentarles un poco lo que creo yo es el futuro del pensamiento computacional a la escuela. ¿Cuándo, dónde, cómo, quién? No sé, ¿qué más? Vamos.
Esto de que hablamos ahora tanto está de moda de la robótica, pensamiento computacional, tenemos que ir a los años 70. Simon Pepper introdujo lo que es el lenguaje Logo en la escuela. En Estados Unidos, hasta la 80-90 más o menos, fue triunfando, pero esto nos hizo aquí perder mucho tiempo. O sea, el Windows ha hecho que una generación de nuestros alumnos la hemos perdido. O sea, hemos intentado hacer usuarios cuando ya lo son. Hemos perdido aquí una generación. Ahora estamos otra vez a los años 70. Vamos a volver a empezar. Espero que no perdamos otra generación, porque usuarios lo son nativos digitales, hay que hacer que sean constructores digitales. Y esto, digamos, esto pensamiento computacional, claro, nosotros estamos aquí, para nosotros es un dolor de cabeza. Para ellos, nada, estoy encantado, esto es lo que quieren. Allí hay uno ya que cuando estaba montando digo, uy, yo quiero ser esto. Muy bien. Nadie duda de enseñar física y química, hace años. Todos los de aquí, físicos, químicos, estamos de aquí. Nadie lo duda. ¿Y esto lo duda alguien? Mucha gente aún. Están dudando de enseñar esto. Pero si esto está al mismo nivel que esto. O sea, el mundo, aparte de ser físico y químico, es un mundo que todo está programado o es programable. Pues hay que ir hacia aquí. Esta duda, este interrogante fuera. ¿Qué aporta? No lo voy a leer. Perseverancia, crítico, autoestima, meticulosidad, perspicacia, resiliencia, colaboración, creatividad, iniciativa. Bueno, esto, todas aquellas competencias, carácter personal y competencias, o sea, las tenemos todas. O sea, que esto para rellenar el currículum de competencias nos sobran. O sea, tranquilo, podemos hacerlo. Pero estamos en un tiempo también que la TIC lo dice. O sea, TIC lo dice todo y no dice nada. ¿Qué son las TIC? Todo y nada. ¿Qué pasa? Existe un déficit de docentes que puedan enseñar a programar. La infraestructura escolar, a nivel de pensamiento computacional, veremos que es muy barato hacerlo, pero no estamos aún en la onda. Los recursos no son caros, son escasos y a veces inadecuados. Yo creo que Andorra, al menos queremos ser pioneros. O sea, en la escuela de magisterio yo doy clase y este año, en febrero, incorporamos una asignatura de pensamiento computacional para los futuros maestros. Desde Andorra se cree que un maestro con un título de los que estamos habituados a dar en las universidades, su currículum estará en un montón así. Si es capaz de dar clases en inglés, el montón baja a ser la mitad, o menos. Y si aparte tiene pensamiento computacional para hacer robótica y para entrar en este nuevo mundo, estaremos aquí. Yo a mis alumnos les digo, tenéis dos opciones, es optativa la asignatura, podéis estar aquí, ningún problema, o podéis estar aquí. Esta es la diferencia. O sea, yo creo que esto va a ser un valor añadido a los futuros maestros. Hay que hacer la evolución o la revolución, no sé si lleva R o no, yo creo que es R, revolución. Antes era todo mecánico, prácticamente, hoy la mecánica, a mis alumnos les digo, un ingeniero industrial típico en SEAT a las 9:30 de la mañana se puede ir a casa. La parte mecánica ha terminado, de 8 a 9:30. Y de 9:30 a las 8 de la tarde, informática electrónica. O sea, los futuros ingenieros o van por aquí o tampoco tendrán trabajo. La revolución tecnológica y en la escuela, pues también hay que hacer la revolución. Arduino, esto ya un par de años que ya vamos a la onda, pero hay que ir hacia acá. O sea, esta es la mecánica, pero hay que ir hacia una escuela o una enseñanza más electrónica. Lo he dicho antes, no nos empeñemos a hacer consumidores, lo son nativos digitales. Hay que hacer generadores digitales, o sea, son creadores digitales. ¿Estamos? Bueno, ya tenemos la teoría, vamos a la práctica. Por ejemplo, aquí tengo este mini robot. Solo tiene adelante, hacia atrás, 90 grados de izquierda, 90 grados de derecha. Pues con plantillas tipo la que veréis aquí, los niños pueden interactuar.
por ejemplo, no sé si se ve, bueno, o si se verá. ¿Cómo hacemos? Bueno, si no vamos a... Vale. Por ejemplo, aquí tengo un dibujo, tengo animales, tengo alimentos de estos animales y tengo el hogar donde viven. Por ejemplo, el queso, el ratón y la ratonera, el perro, el hueso y la casa del perro. Y el alumno, desde pequeñitos 4 años, 5 años, le dicen, pues 1, 2 hacia adelante, 1 a la izquierda, 2 hacia adelante, perdón, hacerlo bien. O sea, adelante, adelante, izquierda, adelante, adelante. Go. Se va a mover, izquierda, derecha. Hay algunos puntos. Ponemos bombas, no puede pasar por aquí. Una siguiente evolución de esta es una un poquito más cara, pero que puedes anular, que no sepa ir hacia adelante, que no pueda girar a la derecha, y así vas complicando. Y plantillas de estas, pues ahí yo tengo 20 alumnos, 3 plantillas por alumno el año pasado, tengo 60 plantillas didácticas. Una de sociales, de matemáticas, 3 más 2, vete al 5, 6 menos 4, vete al 2. Bueno, lo que queráis. Esto por un lado. Este es el más elemental y luego ya tenemos el coche fantástico. ¿Bien? En este caso, vamos al PowerPoint. Voy a darle al... Solo programa, no me gusta mucho. Un programa de 10 minutos. Sí. ¿Cómo han hecho el programa? Con estas instrucciones. Adelante, atrás, gira a derecha, gira a la izquierda, repite. No sabe hacer nada más. Con esto han dibujado un cuadrado, esto es la fachada de la casa, lo han guardado como un subprograma, un procedimiento, un módulo, luego han hecho un triángulo, es el tejado, han hecho un programa que llame cuadrado más triángulo es una casa, y si lo repito 3 veces, son casas adosadas. Yo hasta ahora está dibujando 3 casas adosadas. Bien, esto es lo que les quería presentar. Esto son 160 euros, esto me parece que son 65. Si se compran un pack de 6 y ya lleva su cargador para la escuela, sale a mitad de precio. O sea, pero bueno, luego ya está terminando y ha hecho una casa, está haciendo la segunda, la tercera. Y si acaso ya vamos al final, estamos viendo esto y muchas gracias. Y sobre todo ahora abajo, yo creo que los alumnos no son culpables de que los profesores no estemos a la altura. Buenos días, soy Juanjo Reina, soy químico y vengo de Málaga, donde trabajo en un par de empresas dedicadas a la fabricación de detergentes. Por fin en el mes de agosto me decidí a comunicar a Manolo de que iba a hablar esta mañana, y me decidí, bueno, pues a presentar Misión ExoMars. La sucesión de acontecimientos han hecho que esta misión sea casi tan famosa como la cobra de Bisbal a Chenoa, pero de todas maneras, como ya la tenía preparada, por si alguno anda despistado, voy a contar un poquillo de qué va la misión. Bien, la misión es una misión conjunta entre la ESA y Roscosmos, que es la Agencia Espacial Rusa. La nave que hemos lanzado este año consta de 2 partes. Una es el Trace Gas Orbiter, que quedará dando órbitas alrededor de Marte, y la otra es la Schiaparelli, que irá al planeta. Aquí en el vídeo, Schiaparelli es la parte superior y el resto es el orbitador. ¿Vale? Bien, la misión del orbitador es detectar la presencia de metano en la atmósfera. Se espera que el metano sea un indicador de si hay actividad biológica en el planeta. Entonces, la sonda detectará si hay metano, dónde está el metano, cuándo está el metano y si el metano es de procedencia biológica o geológica. Todo el mundo está deseando que sea de origen biológico, pero bueno, ya lo veremos. Ahí está.
Bien, la actividad científica del orbitador comenzará dentro de un año. Desde ahora hasta dentro de un año está ajustando su órbita. La órbita final tendrá un radio de 400 kilómetros y un periodo de 2 horas. Y la misión se espera que dure hasta el año 2022. La Schiaparelli, bueno, pues tenía que alcanzar la superficie del planeta, la ha conseguido, y el proceso para llegar a la superficie del planeta constaba de varios pasos. Pues en primer lugar era frenado aerodinámico, tenía un escudo de protección térmica, pues básicamente como aterrizaban las naves Apolo. Después se desplegaba un paracaídas, se desprendía del paracaídas y era frenada con unos motores de reacción. Y a unos metros de la superficie se dejaba caer a plomo. El frenado final se producía por absorción de la panza de la nave, se deformaba y conseguía frenar. Bueno, ya sabemos que el proceso no ha sido exactamente así, no se sabe exactamente en qué momento algo falló y aterrizó un poco más de la velocidad programada. Bien, aquí tenemos una visión gráfica de cómo hubiese quedado. El objetivo de la Schiaparelli básicamente era un ensayador tecnológico de procedimientos de aterrizaje. Vale, aunque pensemos cuál ha sido el resultado, desde la ESA aseguran que, bueno, que han conseguido datos que van a ser muy positivos. Nosotros no lo creemos. Aparte de eso, tenían unas pequeñas pruebas científicas que iba a realizar. Mediría velocidad del viento en el planeta, humedad, presión, temperatura y campos eléctricos. La vida estimada de la Schiaparelli en el planeta eran aproximadamente entre 4 y 8 días, es decir, que tampoco es que iba a ser una misión muy larga. Aquí tenemos las fotos después del aterrizaje. Arriba tenemos el lugar de aterrizaje de la sonda. Abajo tenemos el punto... Vamos a verlo por aquí. Aquí es donde está el paracaídas, que fue lo primero que está el paracaídas. Aquí está donde aterrizó el escudo térmico. Arriba donde aterrizó Schiaparelli. Aquí tenemos dos fotos del paracaídas. Están tomadas con unos días de diferencia y se aprecia cómo el viento ha cambiado la posición del paracaídas. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, el orbitador sigue en funcionamiento y vamos a tener bastante resultado de ella. Pero es que había un segundo lanzamiento programado para el año 2020. El lanzamiento incluiría un rover de la ESA y una plataforma científica de Roscosmos. En estos momentos, bueno, pues ni que decir tiene que hay cierto temor a qué va a pasar con la financiación y si los resultados de la Schiaparelli, bueno, para hacer encoger el brazo de quienes tienen que poner dinero. Y bueno, pues esto es todo lo que os iba a presentar. Buenos días. Buenos días. Si para la cámara da igual, suelto esto. Yo... Mejor. Vale. Bueno, realmente yo tenía 4 minutos, pero voy a tardar 1 porque ayer Carlos Moreno me destrozó el... Yo realmente me dedico a la sanación también, pero os vi con ánimos de no creer. Entonces, como creo que no me vaya a creer, traigo aquí una demostración de la conexión cuántica con el espíritu. Necesito 2 personas voluntarias, por favor. Por favor, esto necesita un poco de silencio. Una concentración porque estamos atrayendo estados cuánticos superiores que van a conectar con estos globos para poder expresar el espíritu y el alma de cada uno de los participantes.
Sujétalo. Acércate aquí al... Sujétalo con fuerza. Conectamos nuestro cuerpo con el globo. Cuando diga 3, soltamos. ¿Estáis conectados? ¿Notáis como una corriente interior? 1, 2, 3. Podéis sentaros, ya vamos a dejar la tontería. Se me ha caído un trocito de plastilina. No, el globo estaba previsto que cayera, el otro estaba previsto que subiera, y eso es la plastilina. Bien, también puedo contar la poca conexión de mi móvil con mi cuerpo esta mañana, que ha hecho que llegue tarde aquí. No sabía que para que sonara la alarma había que quitarle había que ponerle sonido. Entonces, o sea, es una gran verdad. Entonces he venido corriendo y el problema, llevo con el globo este desde ayer lleno y demás, estabilizándolo, pero el problema es que da muchos problemas con el tema de las corrientes de aire. Yo me encanta llegar a clase con, soy Jesús Matos, para los que no me conocen, vengo de Cádiz, no soy senador en absoluto. Pertenezco a la Asociación de Profesores Eureka y este año tengo la suerte de dar segundo de eso, física y química en segundo de eso, que estoy disfrutando, no, lo digo en serio, estoy disfrutando, me lo estoy pasando bomba. Y lo de llegar con un globo a clase, simplemente quería venir a contaros el experimentito este, que posiblemente muchos habréis pensado, y contaros los pros y los contras de los globos de helio. Los globos estos que le llaman de foil son... vamos a conseguir la estabilidad. Bueno, tiene dentro unas bolitas de plomo de estas de escopeta y demás. Tiene 6 ahora mismo, creo. Unos perdigones de esos, las bolitas de... Pero lo he estado estabilizando allí, pero bueno, como he llegado un poco tarde, no me ha dado... Tenía aquí mi varita cuántica también, porque estos globos que ahora os voy a contar, que son... A mí me ha parecido muy interesante el que aparecieran estos globos en mi vida de profesor, porque los globos de goma, de látex, están constantemente en presión y al día siguiente casi no tienes ya helio. Este lleva 2 semanas lleno. De hecho, me lo traigo desde Cádiz lleno. Sí, porque además me pareció muy curioso. Tienen un volumen fijo, entonces no hacen tanta presión y pues puede dar mucho juego para cálculo de densidades, miles de cosas, pero además que se electrizan también muy bien y el amor del hombre al dominio y de los niños es tremendo. Entonces, Cádiz otra vez. Dame el micro. No, el micro, por ahí. Gracias. Buenos días. Yo soy Carlos Durán, como mi propio nombre indica, y lo que voy a hacer es presentaros, vengo del Centro de Ciencias Principia. Mucho más cerca.
y voy a presentar un fenómeno de teletransportación cuántica, continuando con la línea de Carlos Moreno y de Jesús Mato. En este caso se trata de un fenómeno cuántico auténtico. Y bueno, la idea consiste en... primero voy a hacer una breve exposición de en qué está basado y luego intentaré hacer la forma práctica. La idea es hacer una unificación de todas las teorías sobre la energía. Sabemos por una parte, bueno, que la energía pues la podríamos considerar como una forma compacta de la materia. Por otra parte sabemos que la energía en forma de radiación pues la podríamos expresar de esta manera, donde está muy relacionada con la frecuencia de la radiación, en concreto con la luz. Haciendo una unificación de las dos teorías, pues podríamos llegar a esta expresión, donde vemos que está relacionada la masa con la frecuencia. Por lo que es lo mismo, si despejamos de ahí, vemos que la masa depende directamente de la frecuencia, porque claro, aquí aparece la constante de Planck, constante, invariable. Por otra parte aparece la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, también invariable. Eso quiere decir que la masa, si lo agrupamos todo en una constante, dependería directamente de la frecuencia de la radiación. Eso quiere decir que si elegimos convenientemente una radiación y ponemos el estado adecuado de la materia, podríamos hacer algo curioso. Yo tengo aquí pues 3 vasos, uno de ellos me lo voy a llevar por aquí lejos, y en los otros 2 pues lo que voy a hacer es, en uno de ellos voy a poner agua que ha estado sometida a un campo magnético intenso, de manera que hemos conseguido ordenar todos los espines de los átomos de oxígeno y de hidrógeno. Esta es agua normal, pero bueno, yo lo que voy a hacer es, mediante un láser con la frecuencia adecuada, un láser mucho más energético que el anterior, con la frecuencia adecuada, pues a ver si conseguimos hacer lo de la teletransportación cuántica. Yo voy a mezclar las 2 aguas de manera que los espines de estas pues terminen de ordenar los de la otra. Enseguida se empieza a ver la teletransportación. Vamos a esperar, yo voy a intentar iluminar, a ver si consiguiera. ¿Veis que? Pero lo que yo vengo a demostrar es que si yo, mediante la cuantificación de la materia espinmente ordenada, lo llevo allí, bueno, hay un fallo por el que he puesto el vaso boca abajo y así, es que es imposible aportar nada, pero lo hago así, voy a intentarlo otra vez. Creo que sí. De manera que aquí pues el agua que hay pues ya no está. Y cuánticamente el agua hay otro fenómeno cuántico en todo esto, que es que en cuanto termine de explicar esto me teletransporto a mi sitio y me siento. Si algo no ha quedado claro, si alguien tiene alguna pregunta, pues luego al final que me busque, que yo procuraré esconderme convenientemente. Muchas gracias. Hola, buenos días, soy Elvira. Vengo desde Bilbao y trabajo en un centro en un Berritzegune, que es un centro de innovación y formación del profesorado.
Normalmente vengo con unas compañeras, estamos acostumbrados a hacer más experimentos de química, pero este año me he decantado por uno de física, a cuenta de que el año pasado, con el tema del año de la luz, estuvimos trabajando bastante con experimentos de la luz, ¿no? Y hay un experimento que nos servía, en primer lugar, quería cumplir dos objetivos principales y por eso lo hicimos. Relacionar las diferentes materias que las damos y las impartimos a nivel de bachillerato como muy parceladas y como muy separadas, pero donde el conocimiento de unas se sustenta sobre las otras, y también poner de manifiesto el papel de una mujer que, bueno, ayer tuvimos una presentación donde reivindicaba la presencia de las mujeres en la ciencia, y hay una científica pues que creemos bastante injustamente ninguneada, como fue Rosalind Franklin, ¿no? Entonces, este experimento nos daba opción a jugar con todos esos objetivos, y eso es lo que intentamos hacer. Intentar hacer una aproximación al descubrimiento de Rosalind Franklin de la estructura helicoidal del ADN y de lo que eso supuso. Entonces, gracias. Bueno, todo el mundo conoce que la difracción es un fenómeno característico de las ondas, que se pone de manifiesto cuando una onda tropieza con un obstáculo o con una apertura, y tanto más según sea si esa apertura o ese obstáculo coincide o se aproxima a la longitud de onda de la radiación. Además, la difracción se estudia como una interferencia que se rige con el principio de Huygens, es decir, que en el momento que, según ese principio, una vez que una onda alcanza un obstáculo, se convierte en receptor de ondas secundarias, y eso nos da lugar al patrón de difracción. Y cuando la difracción de rayos X es una de las características principales que más se trabaja, por ejemplo, en química inorgánica, para caracterizar sustancias, para determinar la estructura de sustancias cristalinas. Y esto es una cosa que pocas veces ponemos de manifiesto, la importancia de las técnicas como esas en la determinación de sustancias y la importancia que tiene la estructura de una sustancia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con alumnos de los campos científicos de excelencia. Estábamos en un proyecto de química inorgánica, donde se les daba una sustancia que tenían que determinar al final qué era de las posibles, y donde se les enseñaba diferentes técnicas, entre ellas qué era una difracción y para qué servía, y eso les parecía que no era química, que no era ciencia, que no era... Entonces, experimentos de este tipo, hechos a nivel muy cualitativo, pueden servir también a acercar, ¿no?, esa parte de la química, de la física al alumnado. Bueno, por otro lado, Rosalind Franklin, sabéis que es una pieza clave de la ciencia moderna. Nació en Londres. Ella fue titulada por Física y Química en Cambridge, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se marchó a París, donde se centró en conseguir mejorar la técnica de difracción de rayos X, porque en aquellos momentos estaban trabajando con la determinación de estructuras biológicas, de grandes estructuras biológicas. Entonces, a la vuelta de París se incorporó al King's College y se centró todo su trabajo en lo que era en aquellos momentos la clave en la que había varios científicos trabajando, que era la determinación de la estructura del ADN. Estaba Watson en Estados Unidos, Crick y Willis en Inglaterra y demás. Entonces, como ella había estudiado tan bien la técnica de difracción de rayos X, consiguió la famosa foto número 51, que es esa que tenéis ahí. Esa que un compañero suyo, Williams, sin su permiso, se la mandó a Watson, al americano, el cual quedó boquiabierto cuando la vio, porque fue la clave con la que llevaban años intentando dar con la estructura de qué modelo podía tener el ADN. Simplemente esa foto 51 demostraba que el ADN tenía una estructura helicoidal. Bien, vamos a intentar reproducir ese experimento. Si tenemos en cuenta que en el ADN lo que cuenta para la difracción es la cadena externa, el esqueleto, es decir, el esqueleto del ácido fosfórico, no las bases nitrogenadas que van en el medio. Y ese esqueleto tiene un pase de 32 astrons. Por otro lado, la difracción de rayos X con la que trabajaba Rosalind era de 1 astron. Si hacemos las cuentas, si nosotros en vez de rayos X usamos un láser que es de 532 nanómetros de longitud de onda, lo que vamos a hacer es multiplicar todo por 5.320. Luego necesitamos que el pase, en vez de 32 astros, sea de 32 por 5.320. Y eso nos sale en torno a los 2 milímetros.
más o menos lo que es un muelle de un bolígrafo. El muelle de un bolígrafo. Entonces, si lo intentamos hacer, a ver si nos sale, porque necesito primero que esté todo a oscuras. Aquí lo único que veis es un muelle, es el muelle de un bolígrafo, lo que está ahí, que lo he pinchado en un palillo para levantarlo un poco, para cogerlo, y simplemente radiamos con el láser. A ver si necesito... A ver, claro, os estoy tapando yo. No, pero si me pongo así. Tengo que hacerlo algo así para que podáis ver algo. Espera, no sé si conseguís ver la X. Desde ahí no veis nada, ¿no? Bueno, no sé. ¿Tú la ves, Manolo? Tienes que hacer... Sí, se ve muy pequeña, pero... A ver, quitar la luz. Se ve, ¿eh? Se ve más grande a distancia. A ver, os doy el truco. La distancia entre el láser y el muelle basta que sea de unos 9-10 centímetros. Pero para que la foto sea un poco mejor, se necesita que desde la pantalla a donde esto haya al menos 12 metros. Que aquí no lo hay, tendría que estar ahí. De todas maneras, lo que pon el power, por favor, Manolo. Os voy a decir la foto obtenida por mí en el... ¿Veis? ¿Me has perdido? Ahí. Bueno, en el laboratorio, o sea, ¿veis? El muelle, y lo que tenía fijo también era el puntero. Lo sujeté con otra pinza porque así hacía la foto. No podía estar en los dos sitios a la vez. Entonces, sujetado el muelle y el puntero. Pasamos, mano. Esa es la X, tal cual, pero mirad, si te acercas a la X, si te acercas y sacas la foto todavía más de cerca, lo que obtienes es esta foto, la siguiente, Manolo. Efectivamente, veis la similitud con la X obtenida con la foto número 51 de Rosalie. Los mínimos están relacionados con el ancho de muelle y los máximos están relacionados con el paso del hélice. Entonces, porque el patrón de difracción se asemeja un poco a las dos rendijas que están inclinadas entre sí por un ángulo 2 alfa, y en la siguiente diapositiva pues lo que se puede calcular es, midiendo la separación entre rendijas, entre los anchos y mínimos, podríamos determinar perfectamente todos los mínimos y los máximos y el radio del muelle, etcétera, que es el experimento de Rosalind Franklin hecho con un muelle y un puntero láser. Sin más, gracias. Bueno, yo voy a pasar directamente a la acción porque no me fío de la electrónica y vaya a ser que no funcione el dispositivo, y entonces, bueno, pues voy a hacerlo funcionar nada más empezar. Y ahora ya explico exactamente en qué consiste el montaje. Sí, si es posible. Del todo, si es posible. Más. ¿Se ve? ¿La webcam se puede apuntar? Sí, claro que sí. Y podemos quitar esto para que sea mejor. No sé si se aprecia del fondo, porque es pequeño y entonces lo suyo sería verlo desde una distancia relativamente cercana. Sí, se deslumbra por... si pudiéramos ponerlo un poquito así en lateral. No, pero ahí se ve mejor. Se ve, ¿no? Bien, bueno, pues explico... Sí, yo creo que al natural se ve. Simplemente me voy a alejar un poquillo a ver si se aprecia, ¿no? Bien. Bueno, pues... No, déjelo, lo explico así. Creo que queda mejor. Bueno, pues simplemente aquí tengo un generador de alta tensión y un tubo de descarga, como se puede apreciar. El generador de alta tensión ha sido construido con dos bobinas de encendido de automóvil, y entonces, bueno, pues tiene la particularidad de que con este diseño he conseguido doblar la tensión, o para ser más riguroso,
he conseguido poner en serie la tensión o la alta tensión que generan las dos bobinas de encendido. El sistema, bueno, pues tiene un módulo electrónico de control diseñado por mí, que, bueno, pues en este caso genera una corriente de 1 kHz que actúa sobre las dos bobinas. Entonces, como se puede apreciar claramente aquí en el tubo de descarga, hay un cambio de polaridad en la corriente, porque si no, obviamente, pues esa pequeña veleta que podéis ver ahí, que emite fluorescencia, pues no podría cambiar de sentido. Es decir, lo que vemos aquí es una corriente de alta de aproximadamente unos 40.000 voltios que está permanentemente cambiando de polaridad, de manera que los electrones en un momento dado impactan en un sentido y cuando cambia la corriente de sentido, pues impactan en el otro. Este experimento considero que sería útil para tanto alumnos de secundaria como para alumnos de bachillerato. Para alumnos de secundaria, bueno, pues simplemente para ilustrar el concepto de corriente eléctrica, que claramente queda evidente aquí por un impacto de partículas cargadas eléctricamente, en este caso electrones, y además el sentido de la corriente, que queda pues más que patente en este experimento. Y luego para alumnos de bachillerato, pues es útil porque nos permitiría ilustrar tanto la ley de Faraday como la ley de Lenz. Y en ese caso, bueno, pues tendría que poner aquí una pequeña figura. Ya es posible si quiere encender. Correcto, bueno, pues paso a explicar por qué sería útil para alumnos de bachillerato. En este caso, bueno, pues tengo aquí un esquema muy simple de lo que es las dos bobinas de encendido de coche, que serían estas dos de aquí. Entonces, bueno, pues como se ve, este interruptor pues viene a representar lo que sería el transistor que hace pasar la corriente y la corta de manera repentina. Entonces, justo en el momento de corte, como se puede apreciar aquí en esta figura, esa es la onda cuadrada que genera, bueno, pues justo en el momento de corte, en estas líneas verticales, se aprecia como por la ley de Faraday la fuerza electromotriz inducida en una de las bobinas es positiva con respecto a tierra y en la otra bobina es negativa con respecto a tierra. Con lo cual es como si tuviéramos dos pilas, y lo he ejemplificado ahí con el dibujito, dos pilas de alta tensión puestas directamente en serie. En este caso el nexo de unión sería directamente la tierra. Aquí sería pues, una figura esquematizada válida para alumnos de secundaria en este caso, para mostrar el cómo se genera la tensión puesta en serie de las dos bobinas. Y bueno, pues esto sería, digamos, ya una figura tensión-tiempo, en la que yo creo que queda bastante claro cómo justo en el momento del corte, pues la tensión de una bobina sube, la tensión de la otra baja con relación a tierra, pues menos 10.000 voltios más 10.000 voltios, y entonces pues se suman las dos tensiones y bueno, pues se podría pensar en poner tantas bobinas como se quisiera, tantas bobinas de encendido y colocarlas como si fueran, pues podríamos decir, pilas en serie. Y de ese modo podríamos aumentar indefinidamente la tensión hasta el valor que nosotros deseásemos. En este caso, la inversión de polaridad la consigo con un relé. El relé lo único que hace es intercambiar esas bornas de posición. De manera que debido a la ley de Lenz, el sentido de la corriente induce una fuerza electromotriz que depende directamente pues, del sentido de giro de la corriente que pasa. Entonces, el relé hace esa función en este caso. Invierte la conexión de las bornas y de este modo pues, se logra que se invierta la polaridad de la alta tensión generada. Y, bueno, pues yo creo que eso, que sería válido tanto para unos como para otros. Hablo en representación de Carmen Vara y de Purificación Alonso, que están ahí abajo y me ha tocado a mí dar la cara. Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Os vamos a demostrar que la dieta mediterránea no es solo dieta. Esto es para la derecha. Los determinantes en salud. En la salud interviene fundamentalmente el estilo de vida. Un poco menos, en menos porcentaje, la biología molecular y el medio ambiente. Y en muy poquito porcentaje el sistema sanitario. Sin embargo, lo que se invierte en gasto público es mayoritariamente en el sistema sanitario.
Por ejemplo, a una persona le puede doler la espalda porque está todo el día sentado y estudiando y ya le podemos dar medicinas, analgésicos, relajantes musculares. Si no se le dice que lo importante además es que tenga actividad física, que aprenda técnicas de relajación, por mucha medicina que le demos o le operemos, pues si luego sigue sentado todo el rato y no se relaja, cuando está nervioso le seguirá doliendo la espalda, ¿vale? Bueno, el impacto de las buenas relaciones sociales y la felicidad están relacionadas con la longevidad. La expresión de emociones positivas facilitan el aprendizaje. Está claro que disponer al menos un día a la semana para juntarte con los amigos y hacer unas buenas risas, eso va a ser muy beneficioso para la salud. Poco plato. En el terreno de la salud no hay ningún área tan afectada por el engaño y la falsa información como la nutrición. ¿Quién no ha oído hablar de dietas mágicas? ¿Funcionan? Fundamentalmente es a base de comer menos. Es mejor no comer que mal comer. Ha habido muchos avances en el conocimiento, pero cuantos más avances hay más mitos, y esto lo sabéis. La presión publicitaria ha hecho que cambien los hábitos alimentarios, cueces o enriqueces, y desde luego no están orientadas hacia la salud. Está claro que hay que echar menos sal, que los alimentos precocinados aportan una cantidad excesiva de sal que no necesitamos y que grasas sí hay que tomar, pero un 30% de las necesidades diarias. Hay que reducir la cantidad de grasas saturadas, hay que tomar fundamentalmente aceites vegetales, no el de coco y el de palma. Hay que variar de marcas comerciales, no hay que utilizar siempre la misma leche. Y hay que hidratarse. Y en cuanto a la actividad física, pues todos lo sabemos, baila y sé feliz. Está muy relacionada también con la disminución de la morbilidad. Aquí vemos cómo aumenta la actividad del cerebro cuanto más actividad física hay. Y cómo ha cambiado el estilo de vida y el consumo de energía. Si antes se jugaba, o se iba a hacer la compra, o se hacía la cama, o se conducía sin dirección asistida, fijaros ahora con dirección asistida, el aspecto lúdico viendo la tele, pues claro, el consumo energético es mucho menor. Hay que tener una buena motivación para hacer y mantener la actividad física, y la diversión es una buena motivación. Aquí ponemos el ejemplo, vamos a ver si esto funciona. Espera. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, quería deciros que la anterior, bueno, esto es un chico que es un vídeo que lo vemos en YouTube, qué lindo es viajar en el metro. Es un chico que entra en un vagón de metro, entre estación y estación, que son 3 minutos, se mete y le dice a la gente: chicos, lo bueno que es la actividad física, pero la actividad física pasándoselo bien. Además, si nos lo pasamos bien y nos divertimos, esto se contagia. La gente en el metro le mira y dice: ¿y ahora qué nos va a pedir? Seguro que dinero. Bueno, pues en 1 minuto esta es la escena en el metro. Bueno, entonces, la dieta mediterránea, fundamentalmente, no sé dónde está el puntero, aquí. Bueno, la base y el peso de la dieta mediterránea es una actividad física diaria, un descanso adecuado, tener momentos de convivencia, buenas relaciones sociales y pasárselo bien. Y bueno, de todo. Y entonces, como conclusión, pásalo bien, come poco y muévete mucho. Y aquí en las jornadas del DDD dan sentido a esta charla, porque vais a ver lo que nos ocurrió ayer, a los que quiero agradecer un montón todo lo que hicisteis. Vamos a ponerlo.
Manolo se lo perdió, pero está aquí con unas ganas de salir. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esto es contagioso. Como tengo poco tiempo y voy a hacer muchas preguntas, prefiero leer, ¿vale? Conocer qué son los colores, cuál es su origen, por qué la mayoría de los seres vivos tienen colores y para qué les sirven, nos va a permitir comprender mejor el funcionamiento de la naturaleza. Para ello he elaborado una unidad didáctica sobre este tema dirigida a alumnas y alumnos de cuarto de ESO o de primero de bachillerato. Las características y la unidad didáctica las tenéis en la comunicación, así que ahora, en vez de contaros lo que he escrito, voy a plantearos una serie de interrogantes sobre los colores que me parecen más interesantes. Todos sabemos que la mayoría de las plantas son verdes. Si preguntara por qué, me diríais porque tienen clorofila. La siguiente pregunta sería ¿por qué la clorofila es verde? Alguien me podría decir porque refleja el color verde. Sigo preguntando ¿por qué? La respuesta podría ser porque no es capaz de recoger la luz que tiene una longitud de onda entre 500 y 570 nanómetros. Y yo diría, ¿por qué? Esta pregunta es muy difícil de contestar, muy, muy difícil, y es la pregunta clave, Si alguien no la sabe, pues luego que me la pregunte. Las plantas son capaces de recoger para la fotosíntesis la luz roja y azul, pero la luz verde contiene más energía que la roja. Entonces, ¿por qué desperdician o desprecian la luz verde? Otra pregunta, si las plantas pudieran recoger además de la luz roja y azul, la verde, ¿de qué color serían? ¿Qué ventajas e inconvenientes tendrían las plantas de este tipo? Vamos a repasar los colores en la naturaleza. El rojo. Mirad, el rojo es el primer color que ven los niños. Cuando empiezan a madurar el ojo, es el primer color que se ve. Es un color que va por delante de todos los demás. Una cereza, una manzana roja, están diciendo cómeme. Pero los frutos del aro, el Arum italicum, y los de la nueza blanca, la Bryonia dioica, son también rojos. También estarían diciendo cómeme, pero estos últimos son altamente venenosos. ¿Cómo se explica esto? ¿Es una equivocación de la naturaleza? Bueno, ahí está la pregunta. El rojo es el color del peligro y de la advertencia. Es el color que más ayuda a los seres vivos en su lucha por la supervivencia. Es también el color de la atracción. Por ejemplo, las fragatas, los machos de fragatas tienen una bolsa grande, roja, que les sirve para atraer a la hembra, ¿no? Otra pregunta. ¿Tiene alguna función el color rojo de la sangre? El amarillo. Un impala y una leona tienen el mismo color. Uno es herbívoro y otro es carnívoro. ¿De qué le sirve a cada uno el color? El amarillo es, junto con el rojo, también el color de la advertencia. La combinación de manchas o banda amarilla y negra es tal vez el mejor escudo natural. Ahí tenéis a los insectos con aguijón, los peces tropicales y las ranas venenosas. Pero el amarillo es también el color del paisaje, de la arena, de la hierba seca. El azul. El lagarto es 5, cuando es joven ostenta una cola de color azul intenso. ¿A qué creéis que se debe eso? Aunque está muy extendido en el paisaje, el cielo y el mar son azules, es poco frecuente en los seres vivos. Aún así, el azul abunda en algunas plantas como los lirios, agapanto, verónica, genciana, etc. Es también el color de la advertencia. Por ejemplo, los peces ángel agitan las aletas pectorales para advertir a un intruso de que ha entrado en su territorio. ¿Os acordáis cuál es la planta más venenosa de España? ¿De qué color es? El verde es el color del camuflaje para muchos animales que se alimentan de la vegetación y viven sobre ella. Pregunta,
Otras veces, como el lagarto verde o el pavo real, este color no sirve para camuflarse. ¿Para qué creéis que le puede servir? El negro. El negro enmascara y protege. A veces, al contrario, resalta. El color negro en sitios oscuros pasa desapercibido. En cambio, con colores brillantes resalta. Por otro lado, la superficie de color negro recibe mucho calor. Podemos comprender así el color de la foca y de los pingüinos. Pero ¿por qué si los osos blancos viven en la nieve no tienen el pelo de color negro? Lo que haría que recibieran más calor del sol. Bien, plantearon una serie de curiosidades, hay muchísimas curiosidades sobre los colores. Por ejemplo, las personas hemos aprendido los colores de los animales. Igual que los animales, nosotros podemos utilizar vestidos provocativos o, por el contrario, vestidos de camuflaje, como por ejemplo los soldados, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, las autoridades navales norteamericanas buscaban el color ideal para que los buques de guerra se confundieran con los colores del mar y del cielo y no fueran detectados por los submarinos enemigos. Un naturalista propuso el gris de un ave oceánica, el petrel prión, y los buques se pintaron con el llamado gris omega, casi idéntico al plumaje del ave. La última pregunta, termino. Sabemos que los colores, ya hemos hablado mucho aquí en esta jornada sobre los colores, primarios en la luz son el rojo, el verde y el azul. Los tres juntos dan blanco. Mezclados en la proporción adecuada en un televisor dan cualquier color. Pero para los tintes, pinturas y tintas es diferente. Podemos obtener cualquier color combinando no los anteriores, sino los colores secundarios, magenta, cian y amarillo. Los tres juntos producen negro. La pregunta es, ¿por qué funcionan diferente los colores luz y los colores pigmento? ¿Por qué? También es difícil contestar eso, ¿eh? Gracias. Soy Manolo Benítez, profesor de biología jubilado hace un par de años. Mi intención era que hiciéramos algunas reflexiones sobre la ciencia y el arte, la relación que hay entre ellos, usando la fotografía. Pero bueno, eso es un poquito entretenido y largo, quizás más teórico, y al final he optado por hablar un poco de mi experiencia personal que va en este sentido en estos momentos. Yo me jubilé, como os comentaba, hace un par de años, y hasta entonces pues había publicado unos cuantos libros sobre educación ambiental, espacios naturales protegidos y demás, usando como soporte fotografías que tenía yo, como hacemos todos, ¿no? Todos hacemos fotografías, vamos al campo, hacemos muchas fotos e intentamos utilizarlas, pero fue un momento en que el Centro Profesional de Antequera, donde suelo impartir cursos, se empeñó en que hiciera una exposición de fotografías, hizo una exposición de fotografías, y a partir de ahí, digamos, ha habido un cambio radical, porque tuvieron un éxito realmente inesperado, y llevo ya pues 5 exposiciones, conferencias, charlas y otras publicaciones, todo en torno a la fotografía. La fotografía en sí misma como una forma, digamos, de conocimiento, ¿sí? Y bueno, me voy a limitar simplemente a daros unas muestras. Estas fotos, por ejemplo, que veis aquí, es una interpretación de paisaje que hacía antes yo, que está en los libros. Como veis, los números corresponden a formaciones geológicas y demás. Esto es el Torcal de Antequera. Esta lo mismo, se interpreta a través de ella la vegetación que hay en el Torcal, ¿verdad? Esta podría ser, lógicamente, una forma de ver la fauna en su propio medio. Y a partir de aquí fue cuando yo experimento el cambio, ¿no? El Torcal, por ejemplo, es un sitio que aparentemente es muy gris, ¿no? Muy difícil en la foto del paisaje, ¿no? Entonces hay que, digamos, introducir técnicas, digamos, artísticas, ir a más, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta foto, que es de una exposición reciente que estaba allí en el centro visitante, vemos que tiene muchos colores, ¿verdad? Está hecha en invierno, ese rojo aparentemente anormal es la arcilla, digamos, residual, que había llovido, entonces eso resalta, el angular, la toma, etc. Entonces ya es buscar formas, digamos, de demostrar conocimiento, digamos, en torno a ese espacio natural, a ese espacio físico, resaltar formas. Pasa, por favor. Esta, por ejemplo, es el monumento natural del Tornillo, ¿verdad? Ahí puede verse cómo la luz lateral da
dimensión, da un relieve. No pase, por favor. La propia perspectiva, digamos, abriendo un poco puntos de vista, digamos, realzando o revelando aspectos naturales que aparentemente no son fácilmente visibles. Esto fue justo hace un año que di en principio una conferencia sobre todo el tema de la biodiversidad, todo a partir de interpretación de fotos. Este sitio, lo digo ya, aprovecho aquí, puesto que lo que me dedico prácticamente ahora mismo es hacer, digamos, trabajo sobre la naturaleza en Andalucía, sobre espacios naturales. Esto es un bosque de laurisilva que tenemos ahí en Tarifa, en la zona del Estrecho, el único de Europa, igual que en Canarias, una maravilla de sitio. Está dentro del Parque de los Alcornocales. Ahí podéis ver pues los contraluces. Fundamentalmente hago contraluces, no sé si veis la foto, un contraluz. Hay rocas, hay vegetación, hay personas, parece que no, pero en un paisaje muchas veces la presencia de una persona da dimensión a la foto, le da un acercamiento mucho mayor, afectivo. Esto es también al lado, en la zona en el Estrecho, aparte de los aerogeneradores que se ven ahí, los propios pinos deformados por el viento y demás, ¿no? Esto es el Valle del Genal, ahora mismo está así, es lo que llamamos aquí la primavera del cobre, que en Andalucía son escasos, lógicamente, los bosques caducos, aunque es artificial, pero bueno. Aquí veis lo que es este valle, como os digo, pues es todo un mosaico de colores, interpretable, ¿no? Porque está, digamos, la zona de vaguada con los chopos, los alcornoques, los castaños plantados, etcétera, dando un mosaico, digamos, de interacción entre ecosistemas, que es una forma, digamos. Aquí es también la zona, veis arriba las rocas calizas, ¿no? Muy escasa en vegetación, muy agrestes, las rocas metamórficas que en cambio permiten ya el cultivo del alcornocal, las diferencias que hay, todo digamos, se puede ir interpretando todos esos paisajes. No me voy a entretener porque el paisaje es una cosa que siempre lo trabajaban los fotógrafos hace muchos años, ¿verdad? Ellos, digamos, lo que hacían era una visión estructural del paisaje, pero ya en ecología se está totalmente asumido como una herramienta básica que utiliza, por ejemplo, para la ordenación del territorio. De hecho, hasta en oposiciones a las nuestras tenemos el tema 49, que lo vi el otro día, ya hay un tema dedicado al paisaje, es decir, que la irrupción del estudio y el uso del paisaje se está volviendo como un instrumento, una herramienta muy importante en este momento. Laguna Negra de Soria, ahí lógicamente lo que he cogido es la luz reflejada por el agua para dimensionar el sitio. Se ve, esto es la laguna de Fuentepiedra, no es una simple cigüeñuela, lógicamente es una foto, aparte del contraluz, pues está hecha con la regla de los 2 tercios. Entrada de Grullas, ¿no? Que también tiene líneas convergentes a la laguna de Fuentepiedra, y se ve también el espacio. La siguiente. Esto es una foto también muy bucólica, ¿no? Un atardecer en Fuentepiedra, a través de los tarajes, a contraluz también, viendo los flamencos todos apurando ahí, comiendo a última hora entre patos y foches y demás. Una forma de conocimiento hacia la laguna. Bueno, las últimas fotos estas que os he puesto, la verdad que la fotografía está al alcance de cualquiera, hoy día es cada vez más. Estas fotos están hechas con móvil, están hechas todas muy recientes y no están ninguna retocada en absoluto, para que vean lo que se puede hacer con un móvil, ¿no? Esto, por ejemplo, es Los Reales de Estepona, en agosto, cuando abajo en la costa hay 30 grados, arriba y se meten las nieblas, puede estar a 15 grados perfectamente, un auténtico paisaje sorprendente estando en la Costa del Sol. El Torcal, que fue también en septiembre por ahí, yo os digo, con el móvil, Pinares de Balsaín, que este otoño hemos estado, pues ya me dedico a ir a hacer fotos a los sitios, ¿no? Entonces, ahora los otoños voy siempre a buscar los bosques caducos. Ese es el Pinzapo de la Escalereta, de hace una semana, en un monumento natural también. Esto es, fijaros bien, lo que permite a veces el móvil, lo que no permite otros. El móvil puede tener, digamos, un angular fijo, ¿no? El diafragma fijo. Sin embargo, es cuestión de buscar el punto y la forma. Esto es el Tejera Negra, el hallazgo de Tejera Negra, en Segovia, hace 2 semanas, de la foto. Todas son fotos muy recientes. Y hechas, como digo, con móvil sin tocar, ¿no? Entonces, un poco
pues abrir esta perspectiva. Tenéis muchas más fotos mías en la página de Facebook esa que veis por ahí y ya está, para lo que queráis. Muchas gracias.